Hoy les voy a hablar sobre una obra que se llama Estudio de la Psicología Primitiva por Bronislaw Malinowski. Dentro de esta obra se pueden encontrar unos subtemas muy importantes. Uno de ellos es sobre la problemática sociológica en el psicoanálisis por Freud. El psicoanálisis como teoría de la influencia familiar sobre el alma humana. Las teorías psicoanalíticas son fundamentalmente de índole psicológico, mas no por ello dejan de guardar estrechas relaciones con otras dos ramas del saber, como lo son la biología y la sociología. La doctrina psicoanalítica es en lo esencial una teoría que influye muchísimo en la vida familiar, ya que ejerce sobre el alma humana y nos enseña cómo las pasiones, los arranques afectivos y los conflictos del niño con su relación con el padre, la madre y los hermanos conducen a la formación de ciertas actitudes psíquicas y sistemas afectivos permanentes con respecto a dichas personas. El carácter social de la doctrina llega a transcurrir en el estrecho círculo constituido por el padre, la madre y la descendencia. El complejo nuclear de la familia es el más importante factor en la vida psíquica humana, según Freud, ya que resulta en consecuencia de determinado tipo de agrupación social. El problema cardinal de la sociología analítica es el de precisar los límites de estas variaciones, establecer de qué manera las formas del complejo nuclear corresponden a los tipos de constitución familiar, estableciendo las formas del complejo nuclear propias de cada uno. El único complejo nuclear que reconoce la escuela de Freud es el cual concede la validez universal y nos referimos al complejo de Edipo. Pertenece esencialmente a nuestra familia. A este complejo rige también para toda sociedad salvaje bárbara de la humanidad. Resumiendo los rasgos sobresalientes del complejo de Edipo característico, nuestra sociedad patriarcal cobra una forma en la primera infancia durante la transición del primer periodo hacia el segundo, cuando el niño alcanza 5 o 6 años y su actitud estará configurada en una actitud extraña de numerosos elementos de odio y deseos represivos. Según Freud, refuerza diciendo que el periodo represivo es la amnesia general que constituye en la serie del peligro para esa evolución. Buscar el ejemplo patriarcal de Edipo de la civilización moderna entre la sociedad matrilineal de ciertas comunidades indígenas. Sería imposible arribar a los resultados correctos que pretenden buscar el patriarcal como el Edipo en una sociedad matrilineal que se funda en la ignorancia de la paternidad, en tanto a la madre se somete a su dominio. Surge pues el problema de averiguar los conflictos mencionados, efectos de tendencia en el seno de la familia que cambian con la forma en la que se asume, así pertenecen invariablemente en toda la humanidad. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 y falleció el 23 de septiembre de 1939 con tan solo 83 años a causa de un cáncer de laringe. Sigmund Freud creció y se educó en una ciudad con una vida cultural científica y totalmente incomparable con gran intensidad. El joven Freud fue testigo de la época de las mayores realizaciones científicas que hasta entonces conoció la humanidad. Freud acabaría de convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Sus teorías, sin embargo, siguen siendo discutidas y criticadas cuando simplemente han sido rechazadas. Muchos se limitan al aporte del campo del pensamiento y de la cultura en general, existiendo un amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia. A continuación, les voy a hablar sobre el contexto histórico en el que se origina la teoría psicoanalítica según Freud. La teoría psicoanalítica es una pseudociencia que fue fundada a finales del siglo XIX, en el año 1896 aproximadamente, por el neurólogo austriaco Sigmund Freud, que fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. En esta época, en Viena, se presentaban grandes cambios, entre ellos están el crecimiento demográfico y urbanístico. De igual manera, la medicina presentaba un importante progreso y adicionalmente la cultura se destacaba por la música y el teatro. Cabe resaltar que hay muchos más acontecimientos. Por otro lado, hay varios acontecimientos que tuvieron lugar en este siglo. Entre ellos están la medicina que buscaba los orígenes de la enfermedad desde una base orgánica. Para eso era necesario localizar la enfermedad. En este mismo siglo, las ciencias naturales dieron su apogeo de la ciencia, con el método científico experimental, teniendo un objeto observable y medible. Por otro lado, los psicofísicos buscaban relacionar el mundo físico con el de la mente y se les reconoce como los primeros psicólogos
experimentales. Entre ellos está Max Weber, Fetcher, Wang. Por otro lado, esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan posteriormente los comportamientos y emociones del individuo. En el psicoanálisis, la sexualidad es la base del desarrollo de las personas. Con esta teoría, Freud rompía la creencia de que la sexualidad nacía en la adolescencia, pues él afirmaba que esta es una constante en la vida del sujeto desde el nacimiento y que se estructura a lo largo del tiempo. Adicional a ello, pasa por diferentes etapas. Esta organización depende de cómo se acoplen los diferentes procesos que se dan en un individuo, que son tres: los biológicos, los psicológicos y los socioculturales. La disposición de estos tres elementos serán fundamentales para el desarrollo del ser humano. Dentro del psicoanálisis, la teoría psicosexual explica que existen tres componentes fundamentales dentro de la personalidad: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte en la que se satisfacen los deseos, en la que aparecen los primeros impulsos de la mente humana. No hay noción del tiempo ni tampoco de lo bueno o lo malo. Simplemente se llega a la satisfacción de las necesidades de cada uno. Por su parte, el yo es la parte consciente de ello. Es ahí donde aparece el sentido común, la razón, y este mismo no se basa en la satisfacción, sino en la realidad que rodea al individuo. Por último, el superyo es la parte relacionada con lo moral, con la ética, con lo que nos han enseñado desde pequeños. Estas enseñanzas provienen de muchas fuentes: los amigos, los padres, el colegio, la religión. Estas mismas son doctrinas que frenan la conducta. De esta manera, Freud estipulaba una parte inconsciente en el individuo, el ello, una parte consciente, el yo, y una parte moral, el superyo. El autor definía que dentro del psicoanálisis, la organización psicosexual se establecía en dos periodos, el periodo pregenital y el periodo genital. El periodo pregenital transcurre desde que el individuo nace hasta la pubertad. Es una fase en la que la sexualidad aparece como una herramienta para satisfacer las necesidades. Aquí, el objetivo principal es la búsqueda del placer y evitar a toda costa el dolor. Por su parte, el periodo genital aparece a partir de la adolescencia. El desarrollo de los genitales suma una nueva necesidad en el individuo, que antes era desconocida para el mismo: la necesidad de la reproducción. Ahí se comienzan a establecer los vínculos sexuales con otros individuos. Con la teoría psicoanalítica, Freud quería demostrar que la mayor parte de actividades que realiza el ser humano son inconscientes, pero dejando un pequeño porcentaje para otras que realizamos conscientemente. Gran parte de ellas provienen desde la niñez, se van desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Es por ello que los conflictos que surgen desde pequeños se deben ir puliendo poco a poco y enseñando para que no influyan posteriormente en nuestra vida adulta. Teniendo en cuenta todo esto, para Freud, la sexualidad es una parte fundamental en el desarrollo del ser humano y sobre todo de la conducta. Es por eso que su teoría está muy ligada a lo sexual. La teoría del psicoanálisis se circunscribe en el paradigma positivista, pero ¿por qué? Empecemos con mencionar qué es un paradigma. Es un conjunto de teorías, suposiciones, leyes o técnicas propias de una comunidad científica. Se utiliza para conocer la realidad que estudia, resolver los problemas que aborda y dar soluciones. En este caso se hará énfasis en el positivismo, fundado por Auguste Comte en 1849. El positivismo empezó como un modelo de investigación en las ciencias naturales y luego en las ciencias sociales. El positivismo en lo social otorga una metodología para generar el conocimiento basado en procedimientos de análisis de datos.
En este paradigma se afirma que deberían usarse los métodos de la medicina, la física o la biología en la investigación de las ciencias sociales. En lo social y comportamental determina el análisis de los patrones de conducta de los seres humanos en las diversas edades. También se puede conocer las causas de los trastornos mentales. Basarse en el positivismo es aceptar conocimientos que procedan de la experiencia del sujeto. También del empirismo, ya que solo tienen validez los conocimientos que existen ante la experiencia y la observación. En este paradigma, la realidad es un objeto externo al investigador y es manejada por las leyes y mecanismos de la naturaleza, es decir, el objeto investigado está distante del observador y los aspectos valorativos deben ser eliminados para que no exista confusión entre el sujeto y el objeto de investigación. Ahora sí, la relación con el psicoanálisis se da ya que Freud busca enmarcar su teoría psicoanalítica dentro del paradigma positivista, buscando estudiar un objeto que resultaba tan enigmático para la ciencia como lo era el inconsciente, distanciándose epistemológicamente de las propuestas místicas, religiosas o ciencias ocultistas. Intentará extender el estudio de la mente humana y de la sociedad, utilizando los hechos como evidencias para formular leyes generales. Se relaciona también con que para el positivismo la realidad es un objeto externo al investigador y es manejada por las leyes y mecanismos de la naturaleza. Asimismo, existe una causa y un efecto para cada una de las observaciones que el investigador obtiene del sujeto al que estudia. Finalmente, con esto, el psicoanálisis aporta a la humanidad, a la ciencia, una nueva dimensión del hombre, aquel que desconoce dentro de sí mismo aspectos que solo a través del método psicoanalítico podrá tener acceso. Cosas que existe dentro del mismo algo que es extraño para él, y tanto no es solo la voluntad y la conciencia las que dirigen sus actos. Además, podemos articular todo esto con lo que Freud plantea, que la mayor parte de nuestras acciones, comportamientos, ideas y creencias son productos de instancias desconocidas, olvidadas o reprimidas de nuestra conciencia. Vale decir que gran parte de la personalidad es consecuencia de acciones que ya realizamos, las cuales se manifiestan de modo simbólico, repetitivo y configurado en la vida cotidiana. Podemos dar algunos ejemplos, como los sueños. Nos hemos preguntado por qué o qué significan, pues los sueños son totalmente inconscientes. Cuando estamos dormidos, cuando fantaseamos, es decir, es una actividad onírica, es uno de los grandes misterios humanos, pero Freud define a los sueños como expresiones, de manera disfrazada, de nuestros deseos inconscientes o también de nuestros temores. Podemos dar otros ejemplos de nuestro día a día, como los actos fallidos, errores al escribir o al leer, también como preguntarnos dónde dejamos el celular o dónde dejamos las gafas, las llaves. Freud dice que esto son expresiones de nuestro inconsciente. Por consiguiente, somos seres ni completos ni perfectos. A partir del paradigma positivista, el psicoanálisis concibe al sujeto como un ente conocedor de su propia realidad, por medio de la razón, los sentidos y los instrumentos que realice para conocer esto. En este caso, el sujeto se conoce como algo lejos de mí. Como investigador debo ser neutral. En este caso también el investigador es quien analiza y comprende las conductas determinadas en los campos de acción y sistematiza de manera general, dando paso a los conocimientos de realidad. Esta teoría aporta el conocimiento científico por medio de los experimentos, sistematizando nuestras conductas universales con el fin de generar tratamientos y o soluciones a dichos hechos, mostrando que el desarrollo personal va de la mano con la sexualidad, como lo establece Freud.
puesto que es de ahí donde se desarrollan identidades desde pequeños y a lo largo de nuestra vida.